Vamos a ver, vamos a apurarnos porque necesitamos hacer una práctica, pues mínimo tienen que, creo que ya empezamos con la práctica o no empezamos con la práctica, si me pueden recordar. O sí, de con Yaraban, doctores, o sea, trazados sí. Sí, ¿verdad? Y nos quedamos como a la mitad, ¿no? Sí. Hicimos uno. Sí, hicimos uno. Uno completo. Sí. Porque entonces, si vimos, y entonces si hicimos la práctica completa, ya vimos este tema. No, pero ¿no? vectores no hemos visto. no. Ok. Con ella, ¿no? Vectores. O sea, con ella hicimos un fantasma completo y con el doctor también vimos. Es que con la doctora en sí nada más como que localizamos puntos y trazamos, pero no vimos qué vectores y todo eso. Pues entonces eso sí no. Sí, ¿no? Está en ya los tipos, bueno, prácticamente a mí me gusta, ya saben, doctores, que adelante, doctores, sería muy fácil para mí mostrarles, ok, siguiendo el cuadro de Yarabac, no sé, mayor a 80, protección menor, protección, y así nos vamos, ¿no? O sea, uno por uno, o sea, ¿no? Sino realmente entender qué estamos haciendo, ¿sí? Sin necesidad de, porque al final terminamos la cefalometría, ¿y qué onda? ¿No? ¿Qué sigue, no? Nada más la revolví y hicimos cuestiones matemáticas innecesarias. Entonces, doctores, vamos a profundizar en este tema y volvemos a la práctica porque tenemos que tener mínimo 2 cefalometrías completas de George Yarabac, doctores, mínimo 2, para que sea su referencia para el día de mañana. Si hacen ortopedia maxilar, se les va a servir bastante. ¿Va, doctores? Muy bien, entonces, rápido, doctores. Recuerda que el polígono únicamente, doctores, ese es el polígono del doctor York y con algunas adaptaciones también del doctor Yarabac. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que debemos de saber. Uno es cómo se arma el polígono con los planos, doctores. ¿Sí se acuerdan, doctores? ¿Cuál es este plano? Base de cráneo. Base de cráneo anterior. Después, ¿qué sigue? Base de cráneo. Base de cráneo posterior, perfecto. Esto, perfecto. Esto, Cuerpo mandibular. cuerpo mandibular. Longitud del cuerpo mandibular. ¿Y esto, doctores? Altura facial anterior. Altura facial, ¿qué? Anterior. Esta, posterior, y esta es una división, ¿no? Divide al víscero y el neurocráneo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, estos son los planos, ¿no, doctores? Los planos que seguimos. Y el polígono está conformado por 3 ángulos y uno se divide en 2. El primer tema, doctores, que es nos habla, ¿se acuerdan, doctores, que veíamos la comparación de las alturas faciales, ¿no? Altura facial. Mejor lo pongo en la pantalla. Recuerdan, ¿no? Entonces, ese es el tema importante que necesitamos saber, doctores. Cuando llegamos al punto de las alturas faciales, doctores. ¿Se acuerdan que existen 3 tipos de direcciones de crecimiento, no? Dirección, el primero de dirección neutro, ¿no? Donde hay una armonía facial y esqueletal, donde crecen equitativamente, ¿no? Pero ¿quién es más grande, la altura facial anterior o la posterior? La posterior, ¿no? Digo, la anterior, ¿no? Es un poquito más grande. Y como crecen en sentido vertical, así, no se presenta una ¿qué? Rotación. ¿Una qué, doctores? Una rotación mandibular. Sí, doctores, entonces es un crecimiento neutro hacia abajo o enorme. ¿Va, doctores? Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe ese equilibrio, doctores? Donde efectivamente una altura facial, miren, doctores, ¿qué está pasando? ¿Quién ganó aquí la altura facial anterior? Por lo cual se está dando un crecimiento que, estos son un tipo de crecimiento que vertical. Entonces, está presentándose
una mayor crecimiento en la altura facial anterior que la posterior, ¿no? Y por ende, miren que está presentando. ¿La rotación qué? Hacia abajo y hacia atrás. Sí, ¿y cómo podemos saber otro Horario. término? Horario o qué más. Tiene un buen de términos. Horario, ¿qué más? Descendente. Posterior. ¿Por qué posterior, doctores? Hacia abajo. Recuerden esto, ¿no, doctores, que vimos? ¿Esto qué es, doctores? Si yo, ¿qué estoy haciendo? Una flexión y una extensión. Una flexión, doctores, podría ser una rotación anterior. ¿Por qué anterior? Porque me estoy acercando. ¿Sí, doctores? Otra vez, una flexión, si quieren anótenlo, doctores, una flexión. Creo que ya vimos esto, ¿no? Una flexión es una rotación anterior. ¿Y una extensión qué es? ¿Una rotación qué? Posterior. ¿Y por qué posterior? Porque se está alejando, ¿no? Entonces, ¿aquí qué está teniendo, doctor? ¿Es una flexión o una extensión? ¿Una flexión o una extensión en esta rotación? Extensión. Está en una extensión, ¿no? ¿Sí? Está haciendo así, ¿no? Por ende está haciendo una rotación, ¿qué? ¿Una rotación anterior? No, Posterior. ¿Qué rotación está teniendo? Sí, ok, dijimos que está haciendo una extensión, ¿no? Entonces, ¿qué rotación está Posterior. Posterior. Porque se está alejando, ¿no? Exacto. Y miren, doctores, en la cefalometría puede haber muchas combinaciones de alturas faciales, pero ¿quién es el que gana aquí? Anterior. ¿Sí me entienden, doctores? Que esta está aumentada, o esta está disminuida, o esta está en norma y esta está aumentada, o esta está en norma y esta disminuida. ¿Sí, doctores? Pero tenemos que ver quién gana la batalla, ¿no? Ahora, caso contrario, igual sigue habiendo se rompió esa armonía facial y esqueletal. Y aquí, ¿quién está ganando, digamos? La altura facial posterior, ¿no? ¿Y qué está presentando de tipo de rotación? Antihoraria, si la otra está presentando una extensión, ¿esta qué está presentando? Una flexión, una rotación anterior, ¿sí, doctores? ¿Sí? Se me pasó aquí. Entonces, ¿cómo están creciendo los pacientes verticales? Los pacientes con crecimiento vertical, ¿cómo crecen? Exacto. ¿Y los pacientes horizontales cómo crecen? Hacia abajo y adelante. Hacia abajo y hacia adelante. Perfecto. Ese es el primer tema para dominar Java. Sencillo, ¿no, doctores? Ok. Ahora. ¿Puedes regresar un minutito? Ah, sí. Ya.